Hola, en este video vamos a hablar de la formulación variacional de problemas no simétricos. Mejor dicho, de la formulación de problemas variacionales no simétricos. La forma usual en que vamos a tener problemas de este tipo va a ser similar a la anterior. Vamos a tener un espacio de Hilbert H, donde trabajamos, un espacio B, que va a ser un subespacio cerrado de ese H, por ejemplo, el espacio que incorpora las condiciones de borde. Vamos a tener una forma bilineal como antes, pero ahora no vamos a pedir necesariamente que sea simétrica. ¿Sí? O sea, vamos a tener una forma bilineal, continua y coerciva, pero no necesariamente simétrica. Para recordar un poquito, continua quería decir que existe una constante C, tal que el valor absoluto de A aplicado a BW es menor o igual que la norma de B por la norma de W. Y esa es la norma del espacio de Hilbert que estamos hablando. Y coerciva quería decir que existe un alfa positivo, tal que alfa por la norma de B al cuadrado es menor o igual que A de BB, ¿no? Y nuevamente estas condiciones se tienen que cumplir para todo B en B, y estas se tienen que cumplir para todo B y W en H, en B. En principio vamos a trabajar directamente en el B. Bien, entonces esas son las hipótesis, las mismas de antes, de nuevo, excepto que ahora no pedimos necesariamente que sea simétrica. Las simétricas serán un caso particular de estas. Y dado, el problema es el siguiente, dado un funcional f en el dual de B, en B', pedimos hallar una U en B, tal que A de U por B es igual a FB para todo B en B. Esa es la formulación, y la aproximación de Galerkin será considerar un subespacio B sub H cerrado de B, en general de dimensión finita, pero esto no es para la teoría abstracta no es realmente una necesidad. Entonces tomamos un subespacio cerrado de B, y buscamos una U sub H en B, tal que A de U sub HB es igual a FB para todo B en BH. Es decir, que en esta formulación lo único que estamos haciendo es cambiar el B por BH acá y acá. Y a U le llamamos U sub H para darle otro nombre a la solución de este problema. Entonces, con esta formulación surgen algunas preguntas. Por ejemplo, si existen soluciones únicas U y UH de estos dos problemas, si siempre existen soluciones o bajo qué condiciones, si podemos acotar el error U menos UH, y si hay ejemplos interesantes de problemas donde aparezca este tipo de formulación. Entonces, lo primero que vamos a resolver en este video, o lo único que vamos a responder en este video, si hay ejemplos interesantes. Entonces pasamos a esta página que se llama Un ejemplo interesante, en el cual consideramos esta ecuación elíptica a valores de borde en el intervalo 0,1. Esta ecuación es una ecuación de segundo orden, es menos derivada segunda de U, más U' más U igual a F en el 0,1. Tenemos términos de primero, segundo y orden 0 en la ecuación. Y las condiciones de borde en este caso son que la derivada es 0 es 0 en ambos extremos. Acá quise poner un 0. Acá es que la derivada es 0 en ambos extremos, así. Entonces, este problema, si uno toma una solución de este problema, es una función suave que cumple U segunda más U' más U igual a F. Entonces multiplico toda la ecuación por una función B también suave, integro entre 0 y 1 todas estas integrales. Y ahora lo que hago es integrar por partes este término. Cuando integro por partes me queda U menos U' B evaluado en 0 y en 1 más integral de U' B' entre 0 y 1. Esta evaluación, evaluar U' en 0 y en 1 por la condición de borde que cumplía la U, los dos valen 0 y por lo tanto este término se va.
De manera que este problema lo podemos escribir como integral de u'b' más u'b más v diferencial x igual a la integral entre 0 y 1 de f por b diferencial x. Por lo tanto, aquí la b era suave, pero no hacía falta imponer ninguna condición de borde, porque las condiciones de borde esta de derivada son las que llamamos de tipo natural. Y entonces este problema, la formulación débil de esta ecuación que tenemos escrita acá arriba, se hace de la siguiente manera. Definimos h, el h01 del intervalo 0,1, y ese también es nuestro b. Definimos a de bw como la integral de b' w' más b'w más bw, y definimos f de b como la integral de f por b. Y entonces esa a es bilineal y no es simétrica. Justamente por este término, que tiene la derivada de una función, pero la otra función sin derivar. Por lo tanto, esta forma bilineal no va a ser simétrica. Esta f, si tomo la función f minúscula en L2, entonces esa f va a pertenecer a b'. Se podría tomar un poquito más rara, pero este es un ejemplo suficiente para pensar el problema. Y lo que queremos es encontrar una u en b tal que a de u por b sea igual a fb para todo b en b, ¿no? Que es la formulación que teníamos en la página anterior. Lo que nos preguntamos ahora es si esa a, que es bilineal y no simétrica, es acotada. Esta es relativamente fácil, y lo que es un poco más difícil es ver si es coerciva. Entonces, veamos que esa a es acotada. Vamos a limpiar un poco. Esto ya sabemos que vale bien, esto también. Y vamos a escribir, vamos a acomodar a esto. Esa es bilineal, es fácil de ver. No simétrica, es fácil de ver. Y nos preguntamos si es acotada y si es coerciva. Entonces, veamos la acotación. Vamos a empezar con A, vamos a cambiar de color. Vamos a empezar con A de BW. Eso es la integral entre 0 y 1 de B'W' más B'W más BW. Y aquí puedo poner las integrales así. La acotación en general basta con usar Cauchy-Schwarz o una cosa así. Entonces, esto es menor o igual que si pongo la norma L2 de B', norma L2 de W', hice Cauchy-Schwarz en el primer término, en el segundo, norma L2 de B', vamos a poner un L2 chiquita ahí para ver, norma L2 del W sin prima, más norma L2 de B, norma L2 de W. Y ahora este término, que es el más raro, puedo usar la desigualdad de Young y acotar eso por norma de B', L2, al cuadrado, perdón, no, vamos a hacerlo, se puede hacer de muchas formas, vamos a hacer esta que es más corta. Aquí tengo una suma de 3, esto es, si pienso, el producto escalar de dos vectores de R3, el que tiene esta componente, esas tres componentes, y el que tiene estas tres componentes. Si utilizo la desigualdad de Cauchy-Schwarz en R3 para el producto de esos dos vectores, lo que me queda es que esto es menor o igual, vamos a poner primero, que la norma de B'
L2 al cuadrado, más este acá, norma de B', L2 al cuadrado, más norma de B, L2 al cuadrado. Todo a la 1/2. Por, y ahora cambiamos de color, norma de W', L2 al cuadrado, ahora viene este término, más norma de W, L2 al cuadrado, más norma de W, L2 al cuadrado. Y entonces vemos que en este término tengo B' dos veces y la B una sola vez. Y en este tengo W' una vez y la W sola dos veces. Haciendo unas cotas muy sencillas, uno puede decir, bueno, aquí esto puedo decir que es incluso menor o igual que poner un 2 ahí. Y acá puedo poner un 2 acá. Estoy acotando por algo un poquito más grande. Una vez que tengo esa cota, lo que puedo ver es que esto es igual a que si pongo un 2, sí, dentro del paréntesis tengo 2 veces norma de B' más 2 veces norma de B'. Saco del paréntesis y me queda un raíz de 2. Entonces me queda norma de B', L2 al cuadrado, más norma de B, L2 al cuadrado, a la 1/2. Otro raíz de 2, norma de W', L2 al cuadrado, más norma de W, L2 al cuadrado, todo a la 1/2. Y esto no es otra cosa que 2 veces la norma de B en el espacio H por la norma de W en el espacio H. Y eso es lo que quiere decir que la A es acotada. Perfecto, hemos probado que es acotada, nos faltaría ver que es coerciva. Es decir, esta cuenta pareció un poco larga porque como no estamos acostumbrados la hicimos lentamente. Pero todos estos pasos uno ya los va a poder hacer bastante mentalmente en las próximas semanas. Bien, vamos a verificar ahora si es coerciva. Coerciva quería decir que, a ver, vamos a copiar esta pregunta un poquito más arriba. Coerciva quería decir que existe un alfa positivo, tal que alfa por la norma de B al cuadrado, esta es norma H, es menor o igual que A de B, para todo B, en el B donde estamos trabajando, que es lo mismo que el H en nuestro caso. Así que vamos a limpiar esta parte de acá abajo. Perdón, quise poner la goma y escribí el lápiz. Y vamos a empezar al revés de como me gusta a mí. Vamos a empezar por A de BB porque es la fórmula que contiene toda la información. Empiezo con A de BB. Eso es la integral de U' B', perdón. Es la integral de B', ahora tengo el mismo B. Eso es lo bueno de alguna forma. Integral de B', este es el término raro, más BB. Observamos que si este término no estuviera, acá tengo B', acá tengo B' cuadrado, y acá tengo B cuadrado, o sea que esto es igual a la norma de B, H1 al cuadrado. Y fin, el alfa es 1. ¿Sí? Ahora, no, tengo una pequeña dificultad, que es este término B', que podría ser negativo. Podría restar y hacer que todo esto fuera negativo. Pero uno puede ver que esto es casi el trinomio cuadrado perfecto. Para que fuera el trinomio cuadrado perfecto tendría que haber un 2. Pero no hay un 2, y hay un número menor que 2, que en este caso es 1, así que podemos trabajar con esto de la siguiente manera. A este término lo voy a dividir un medio y un medio. Lo voy a escribir 2 veces, y me va a quedar integral de un medio B' cuadrado, y un medio más un medio de B' cuadrado. Acá. Y este término lo voy a escribir más un medio de B cuadrado, y por acá lo voy a poner más un medio de B cuadrado.
y este lo dejo como está, como B'. Es decir que tengo un medio por la integral de B' cuadrado más B cuadrado, es este término, más, y voy a sacar un medio, y me queda integral de B' cuadrado más B' más B cuadrado. ¿Y esto qué es? Perdón, ahora que saqué un medio de factor común, me está faltando poner un 2. Poner un 2 acá. Pero esto es B' más B, todo al cuadrado. Es decir, que es mayor o igual que 0. Y por lo tanto, todo esto es mayor o igual que un medio. Y esto no es otra cosa que la norma de BH al cuadrado. Entonces, acá parece que trabajamos menos que en el caso anterior, pero tuvimos que ser un poquito más inteligentes para detectar de que esto podía de alguna manera restar y no molestar tanto. Bien, pero con eso hemos probado que es coerciva. Y entonces esta forma funciona bien. Ahora, si en lugar de tener un 1 aquí tuviéramos un K, esta forma podría no ser coerciva para K grande. La forma correspondiente, que es A de BW igual a integral de B'W' más K de B'W más BW, deja de ser coerciva para K grande. Entonces así, pensando rápidamente, a mí lo que me parece es que seguro es coerciva si K es menor o igual que 2. Si el valor absoluto de K es menor o igual que 2. En ese caso, seguro es coerciva. Porque si fuera hasta 2, puedo hacer un truco como este. Por ejemplo, si este K, vamos a poner un número. Si acá tuviéramos un 3 medios, yo puedo poner un número, en lugar de separar un cuarto y un cuarto, podría separar un cuarto acá y acá un 3/4. Un 3/4. Y con ese 3 medios, y saco el factor común 3/4 acá, me queda nuevamente lo mismo. Entonces, en lugar de quedarme con un cuarto, con un medio, me queda con un cuarto, un poquito peor. Pero a medida que me acerco a 2, esto se me hace más complicado. ¿Sí? Cuando tengo 2 también anda, porque esto es justamente un cuadrado. Me parece que cuando tengo el 2 también anda. Pero por ahora vamos a poner que creo, esta es mi conjetura. Es coerciva si K es menor estricto que 2. Y si el valor absoluto de K es mayor que 2, no es coerciva. Probar que no es coerciva hay que hacerlo con un ejemplo. No basta con demostrar que uno no es capaz de probarlo. Entonces, esto va a quedar para pensar en un ejercicio. Muy bien, nos vemos en el próximo video donde vamos a estudiar la existencia y unicidad de soluciones de problemas de este tipo.